¿Estás en una secta o una iglesia? Ese es el tema del día de hoy. Bendiciones y que la paz del Señor le acompañe en este día. Su amigo pastor Pedro Cosma. Suscríbete, toca la campanita en todas y estarás suscrito al canal del pastor Pedro Cosma. Eres una bendición. Amados, por favor, gracias por la distinción que usted me dispensa de estar con usted. Para mí es una gran bendición. Le pido que compartan el video, denle me gusta y permita que personas que no se han suscribido al canal lo hagan. Bien, el día de hoy vengo con un tema un poco difícil, en razón de que es un tema de confrontamiento. Y quiero señalar que la intención nuestra no es tener ningún tipo de, reitero, de enfrentamiento con ningún hermano que se siente afectado, solamente que bíblicamente, si la exposición del tema usted considera que no es realmente bíblico, pues usted tiene la oportunidad de hacerlo en la caja de comentarios. Yo no tengo ningún problema con eso. Bien. Mire, es un tema difícil porque regularmente muchas iglesias, dependiendo del concepto doctrinal, le llaman a otras sectas. Una secta es una organización, un grupo de personas que se considera que se ha apartado de un lineamiento religioso, si podemos decir así, que se desprende y que se crea, y que generalmente esta secta asumen que son los únicos que tienen la verdad, que más nadie tiene la verdad. Hoy vemos como nosotros los pentecostales le llamamos secta, los testigos nos llaman secta a nosotros, los adventistas nos llaman secta a nosotros le llamamos secta a ellos porque guardan el sábado. E incluso dentro de la misma iglesia pentecostal, que reitero, si usted no lo cree, la iglesia más dividida que existe con relación a los temas doctrinales, hay un grupo que le llaman secta a otro. Y yo quiero hablar de ese tema. ¿Dónde radica el hecho de que podemos darnos cuenta si realmente estamos en una iglesia o si realmente estamos en una secta? Para partir del tema, lo primero que tenemos que poner en contexto, ¿cuál fue el sacrificio de Jesús? ¿Y para qué? El sacrificio de Jesús, todos conocemos que fue la muerte en la cruz y resucitar. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Ahora, cuando analizamos a Jesús, ¿Jesús tenía un concepto religioso como lo tienen muchas denominaciones hoy? No. Por el contrario, Jesús fue objeto de muchos cuestionamientos, incluso por gente que andaba con él, que creían en él, que asumía una línea religiosa. Por eso ustedes ven que en muchas ocasiones es criticado porque comía con los pecadores y porque hacía cosas como sanar en sábado y otros acontecimientos que de una u otra forma para ese grupo religioso en ese momento Jesús era una persona que estaba violentando lo que era la ley judía. Entonces, en este tiempo, hoy podemos ver cómo existe una serie
de organizaciones que tienen el nombre de iglesia, pero que cuando usted se van al exégesis, o sea, el centro principal, de la forma en la que están adiestrando a sus miembros y el concepto doctrinal que tiene, lamentablemente, con el corazón, para mí son sectas. Mire, mucha gente piensa que Jesús viene a buscar una iglesia en particular. Y le han vendido mucho eso a mucha gente que están en las iglesias. Y le han vendido un concepto religioso más que a Jesús. Hay gente que tiene un concepto religioso y no a Jesús. Es tanto un concepto religioso que hay hermanos a los que ellos no saludan porque entienden que esos hermanos están en pecado. Por la forma en cómo visten, por la forma en cómo actúan, porque le han creado un concepto religioso. Entonces, reitero, en muchas iglesias, Jesús ha sido sacado de la iglesia y entonces la doctrina se ha puesto por encima de Jesús. Tanto así que la gente no entiende que la doctrina no salva a nadie. La doctrina es solamente un concepto de una iglesia que asumió ese ordenamiento desde una verdad que esté en la palabra, pero que hay una interpretación diferente a otro que quizá lo haya asumido con otra interpretación distinta. Por eso vemos hoy cómo hay gente que dice, por ejemplo, los rabacucos. Los rabacucos dicen que ellos son los que se van a salvar. Ellos se van a salvar supuestamente porque ellos son los que tienen la verdad, dicen ellos. Dicen ellos. Pero también, pero hay que ver cuándo nacen los rabacucos. Los rabacucos tienen pocos años que surgieron. Y se desprendieron precisamente de un grupo también que es un poco sectario, que son la gente de sana doctrina, que regularmente tienen un enfocamiento más hacia la santidad desde el punto de vista de la vestimenta y algunas actuaciones que hacen otras iglesias. Y ese grupo se desprendió porque entendió que la sana doctrina que supuestamente estaban llevando no era como él, y los rabacucos entonces son los principales, los que se creen más que la gente de sana doctrina. Ahora, ¿cuándo nacieron ellos? Cuando nació la gente de sana doctrina. Pero también nosotros los pentecostales, los sana doctrina y los rabacucos, es de los pentecostales también que salen. Y de los pentecostales también están aquellos que creen en que Jesucristo es un Dios trino como yo, que creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo, que es la Trinidad. Pero que hay otros dentro de los mismos pentecostales que dicen que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. Pero también hay muchos que dicen, pentecostales, que hay un grupo que estamos en un error porque nosotros tocamos música con instrumentos, que no se puede tocar con instrumentos. Ahora, la verdad de eso, ¿cuándo nace la iglesia pentecostal, de la que yo soy parte? Estoy diciendo la fecha para decir mi posición. Mire, la fecha de algunas iglesias, usted lo puede buscar, mire, la iglesia pentecostal, ¿sabe cuándo surge? En el 1 de enero del año 1901. Fue un pequeño grupo. Charles, el pastor Charles, que fue un metodista. La iglesia pentecostal nace de los metodistas y nace en el año 1901. Ahora, ¿cuándo nace precisamente la iglesia metodista? Sencillo, nace en el siglo XVIII en el Reino Unido. Pero ¿cuándo nace la iglesia bautista? Nace en Holanda en el año
1609. Pero ¿cuándo nace la Iglesia de los Testigos de Jehová? Nace en el año 1879. Pero ¿cuándo nace la Iglesia Adventista? Nace el 21 de mayo de 1863. Pero ¿cuándo nace la Iglesia de Jesucristo de los últimos días? Nace el 6 de abril del año 1830. Y así hay una serie de iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, que piensa que son los primeros, que no es así tampoco, que ellos entienden que los que se van a salvar son ellos. Entonces, si usted si usted está en ese concepto religioso de asumir que su iglesia es la única que se va a salvar, pues permítame decirle, mi querido hermano, usted que usted está en una secta. Usted no está en una iglesia. Está en una secta porque Jesucristo, cuando vino a salvar, dijo: a los suyos vino, dice la palabra en el libro de Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿cuándo se originó esta palabra de Juan? ¿Cuándo vino Jesucristo y salvó a la humanidad? Todo el que murió antes de que su iglesia naciera, ¿dónde está? En el infierno. Usted que dice que es el que tiene la verdad y que su iglesia es la que se va a salvar, le pregunto yo a usted, los que se murieron antes de que su iglesia surgiera, ¿dónde están? ¿En el infierno? No, mi querido amigo. Si a usted le están diciendo eso en su iglesia, o le están diciendo que el concepto religioso que usted tiene, que nació, pero muchos años, cientos de años, y cuidado, más de 1000 años, o más de 2000 años, y usted tiene una secta si le están diciendo eso. Porque la simple lógica, usted que es cristiano, le tiene que decir a usted que si su iglesia es la que tiene la verdad y la única que se va a salvar, o su corriente religiosa es la única que se va a salvar, entonces, ¿dónde están los que no habían llegado hasta esa corriente religiosa suya? Pues, reitero, si le están diciendo eso, es una secta. Póngase guapo si usted quiere. Pero si en su iglesia le están diciendo eso, usted está en una secta. Revise eso. Pregúntele a su pastor o a su líder que le dé una explicación de por qué su iglesia nació más de 1000 años después de Jesús. ¿Dónde fueron a parar los que no vieron la verdad que usted tenía? Porque si usted dice que usted que tiene la verdad y su verdad en su iglesia nació 1000 años después de la muerte de Jesucristo, entonces todo el que se murió de ahí para allá no tenía la verdad, entonces está en el infierno. Esa es la verdad. Entonces es una secta. Póngase guapo y dígame lo que usted quiera, pero es una secta. Jesucristo no tiene nombre de iglesia ni línea doctrinal. Usted se equivocó si usted lo cree así. Para que usted lo sepa. Si usted piensa que usted que tiene la verdad se equivocó. Usted tiene la verdad relativa, la absoluta está en la Biblia. Reitero, Jesucristo no tiene iglesia preferida. Si usted se quiere salvar, no es por obra y gracia de su concepto doctrinal, ni porque su iglesia nació con la verdad. Usted se equivocó. Porque de ser así, entonces, quita a Jesucristo de la cruz y ponga la doctrina suya, o ponga la iglesia suya. Mire, el evangelio antes se visualizaba que era para personas que no tenían ningún tipo de conocimiento.
El evangelio de hoy, para que usted lo sepa, están empresarios, están abogados, están policías, están médicos, enfermeras, están profesionales de todas las ramas, que están ahí, que no son estúpidos. Porque la gente se cree que anteriormente un pastor le decía a un miembro, tírese por ahí, y el miembro se tiraba. Lo estoy diciendo en forma para que me entiendan. Díganle a un miembro ahora que se tire por ahí, y es fácil. Tiene el concepto, el conocimiento. Entonces, espero que compartan el video y reitero, Jesucristo no es ni doctrina ni iglesia. Jesucristo es el Salvador. Punto y más nada. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Comparta el video, reitero, que le me gusta y permita que otras personas puedan suscribirse. Un abrazo. Su amigo pastor Pedro Cosma estuvo con usted. Bendiciones.